Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro de divulgación de la ciencia en el marco del CUCAL 18. Para este foro 2025 nos acompaña el doctor Octavio Dublán García, quien presentará nuestra primera ponente. Adelante, Octavio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como ya bien lo dijo Esme, pues bienvenidos al Foro de Divulgación de la Ciencia 2025 en modalidad virtual. Y pues bueno, es un placer para mí presentar a Danitza Regina Encinas Miranda, que nos impartirá este tema tan interesante que es el impacto del flash vacuum en la liberación de los compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante en ciruela por un uso doméstica mediante un modelo de digestión in vitro. Pues muy bien, Danitza, pues cuando quieras iniciar, te cedo la palabra. Excelente. Primero que nada, pues como ya mencionaron los doctores, muy buenas tardes. Quisiera pues agradecer haberme brindado la oportunidad de poder participar en este foro y divulgarles pues de esta información que se me ha tocado presentar en el Congreso. Y como menciona el doctor, pues mi nombre es Encinas Miranda Danitza Regina, soy estudiante de la Universidad de Sonora de la carrera de Químico Biólogo Clínico y yo a continuación pues les voy a presentar este tema que es sobre la capacidad antioxidante de la pulpa de ciruela, viendo lo que es bioaccesibilidad y biodisponibilidad mediante un modelo de digestión in vitro. Para comenzar, primero que nada, pues, ¿qué es el flash vacuum? Este básicamente es un proceso que se lleva a cabo en la industria de los alimentos para lo que es obtener una pulpa de alta calidad, con el objetivo de tanto poder tener esas características organolépticas, conservarlas y poder tener el alimento en las mejores condiciones posibles. En este se utilizan lo que son parámetros físicos como la temperatura y la presión para tener lo que es la desintegración de este tejido vegetal. Para empezar, nuestra materia prima, que en este caso pues es la fruta, la pulpa de la ciruela o de cualquier fruta en general, se va a exponer a lo que son altas temperaturas. Una vez que ésta se exponga a altas temperaturas, se pasa a una cámara al vacío en donde va a haber una reducción de la presión, lo que va a provocar una evaporación súbita del agua, obteniendo esta pulpa de alta calidad, haciendo que se rompan estos tejidos, causando la liberación de compuestos fenólicos que en su mayoría a veces no son tan aprovechados por nuestro organismo. Para comenzar, bueno, esta diapositiva es nada más para mostrar que pues el punto de la presión puede influir en el punto de ebullición, como ya lo dije anteriormente, que en este caso pues es la evaporación súbita del agua, ¿no? Para obtener lo que es la pulpa, nada más como una demostración. Les voy a explicar un poquito sobre lo que es el objetivo, que como ya lo expliqué, es ver el analizar y el ver si hay un impacto benéfico en el uso del flash vacuum en la pulpa de la ciruela, ver si hay una liberación de estos compuestos fenólicos, si es que y hay un aumento de dicha capacidad antioxidante. Mencionando esto con una pequeña introducción, les voy a explicar un poco sobre la metodología que se llevó a cabo, pues, para tener los resultados de tal experimento. En esta, mi material de estudio, pues es la pulpa de ciruela, en donde trabajé con tres pulpas, las cuales son la pulpa T0, que esta pulpa va a ser nuestra pulpa control, porque esta no es tratada con el flash vacuum. Y por otra parte, nuestra pulpa T10 y T15, que estas sí son tratadas con el flash vacuum, pero lo que difiere entre ellas es la cantidad del tiempo al que se fue expuesto a dicho proceso. En el caso de 10 minutos y 15 minutos. Primero de estas, se realizaron lo que son extracciones metanólicas mediante lo que es la agitación, centrifugación, obtención del sobrenadante, repitiendo este proceso para obtener la mayor cantidad de compuestos posibles, y estos extractos se rotoevaporaron para lo que es concentrar y eliminar las interferencias que se pudieron haber quedado en el proceso. A estos extractos metanólicos se le hizo lo que fue la determinación de la capacidad antioxidante, así como de compuestos fenólicos mediante lo que es
Raigala BTS, DPPH, así como FRAP, fenoles totales y flavonoides. Por otra parte, como menciona en el título, la pulpa fue puesta a lo que es un modelo de digestión in vitro. Está con la finalidad de obtener lo que es tanto los resultados de la parte interna y externa de la membrana para poder calcular lo que es bioaccesibilidad y biodisponibilidad, ya en el aspecto de lo que es cuando nosotros ingerimos el alimento. De esta determinación también se pudo sacar lo que es citotoxicidad, así como efecto eritroprotector o mejor conocido como actividad antihemolítica. Pues ya hablando un poco de lo que son los resultados, una vez realizada toda la metodología, primero me gustaría mencionar que para los extractos metanólicos de la actividad antioxidante, se notó y que eventualmente el Fresh Vacuum sí tuvo un impacto benéfico en la liberación de estos compuestos, ya que la pulpa que mayor actividad antioxidante presentó fue la pulpa T10, la que sí fue tratada con el Flash Vacuum. Si bien la pulpa T15 demostró tener mayor actividad antioxidante en comparativa de la pulpa control, que es la T0, las del T10 sobrepasaron las de T15. También esto se relaciona un poco con que a lo mejor la exposición ante más tiempo puede que haya influido en la desintegración de algunas especies químicas que en T10 sí están presentes, pero que en T15 no. Así bien, también se vio que a partir de, por ejemplo, la determinación de FRAP, se nota que los compuestos presentes en la pulpa van a inhibir radicales libres mediante el mecanismo de SET. Por otra parte, para los resultados de la digestión, en el efecto eritrotóxico, que aquí estamos calculando cómo mis compuestos o qué tanto pueden ser dañinos para nuestro organismo. En este caso, las barras moradas representan lo que son antes de la digestión y las barras amarillas representan ya una vez después de la digestión, ya siendo ingeridas, donde podemos ver que hay una reducción bastante gradual de estos porcentajes de citotoxicidad, en donde vemos que pues eventualmente las pulpas no tienen, pues no van a causar tanto daño o influir de manera negativa en nuestro organismo, por así decirlo, en pocas palabras, que si bien tienen bastantes porcentajes similares entre sí, o sea, no hay tanta diferencia significativa, como que T0 salió un poco más bajo, ¿no? A diferencia de las que tienen Flash Vacuum. Pero como por ejemplo, esto se vio en el efecto citotóxico. Cuando nos vamos a lo que es el efecto eritroprotector, notamos que sí sigue este mismo patrón, que una vez después de la digestión hay una disminución, pero por ejemplo, aquí sí hay porcentajes altos, que esto es bueno, porque aquí estamos hablando de cómo mis compuestos presentes en la pulpa de ciruela van a inhibir a estos radicales e impedir que revienten pues las células o hagan daño a nuestro organismo, que para este caso la pulpa T10, que sí fue tratada con el Flash Vacuum, sí demostró tener mayor porcentaje en comparación con las otras dos pulpas, llevándose el porcentaje de 48.87%. Como mencionó con anterioridad, pues aquí se puede ver relacionado que haya liberación de ciertos compuestos, especies químicas que influyan en esto, ciertos metabolitos que a lo mejor están presentes en T10 y en T15 no, o viceversa. Por otra parte, como ya les había mencionado, este modelo de digestión in vitro también se realizó para lo que es calcular bioaccesibilidad y la biodisponibilidad. Si bien en bioaccesibilidad la pulpa control, que es la T0, demostró tener mayores niveles en comparativa a T10 y T15, lo importante aquí sería más bien la biodisponibilidad, pero aún así muestro la bioaccesibilidad porque van de la mano. Bioaccesibilidad, estamos hablando de aquello que va a salir pues de la matriz alimentaria, ¿no? Es lo que sale una vez nosotros consumimos el alimento. No obstante, lo importante por acá, también a esta se le hicieron todas las determinaciones, cada una de las barritas, los colores pues señalando cada, ¿no? Cada metodología. Ahora sí, en la biodisponibilidad, que biodisponibilidad nosotros estamos hablando de, sí, es lo que sale de la matriz alimentaria, pero ahora sí, lo que se va a hacer aprovechado por nuestro organismo. Que aquí, si bien hay algunas que salieron altas para T0, en T15 también demostró tener alta biodisponibilidad,
en comparación a T10 y T0, que es lo que estamos buscando, ¿no? Esa influencia del flash vacuum en la liberación de los compuestos, que sí se vio remarcada en comparación con con las otras, como con anterioridad menciono. Y básicamente, en conclusión, es, al menos para esta parte del experimental, es que pues evidentemente el flash vacuum sí tuvo una influencia positiva en lo que es la liberación de estos compuestos fenólicos. En el caso, por ejemplo, de lo que es extractos metanólicos, que T10 salió destacando más, y que en la parte de digestión, que pues aquellas que sí fueron tratadas con el flash vacuum, que sí se vio esta mejoría, ¿no? Por así decirlo, en comparativa con las otras pulpas, así bien que pues pueden ser aprovechados estos compuestos bioactivos para, no sé, ser sustituidas en la dieta, en el aspecto alimenticio o inclusive en el aspecto más clínico, por ejemplo, lo que es encapsulación de compuestos o también por el lado de la industria, buscar a lo mejor utilizar las pulpas de flash vacuum sustituyendo algunas papillas comerciales por el hecho que pueden tener más compuestos fenólicos y ayudar más de que en la parte del organismo, tratar con enfermedades crónico-degenerativas. Estas son algunas bibliografías que pues utilicé y así también mencionar algunos documentos, artículos que también mencionan pues al flash vacuum, donde hay un comportamiento similar respecto pues a la liberación de estos compuestos fenólicos. Por mi parte pues sería todo y muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna Muy bien, pregunta. sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna Ok. pregunta para la ponente? Ya dejo de compartir pantalla. Sí, si gustas. Ok, excelente. Muy Bueno, bien. mientras se animan Ok. los asistentes, yo ya puse una por ahí en el chat, Danitza, Sí, y es en relación al costo de la metodología, en relación, como señalabas, ¿no? El poder usar pulpas tratadas bajo esta tecnología, pues podría ser muy benéfico para los consumidores, pero ¿qué tanto en comparación con otros procesos que actualmente se utilizan a nivel industrial, eh, conviene el uso del flashback? Pues, por ejemplo, aparte de la cuestión de costos, que como menciono, que si bien yo creo que lo más costoso podría ser, yo creo que la cámara al vacío, también sale más benéfico por el hecho de que no tratan de manera como tan agresiva a la materia de estudio, como por ejemplo en almacenamiento por ejemplo, ¿no? De que, pues en este caso nada más el uso de parámetros físicos, que bien podría ser como más, un poco más sencillo, ¿no? En comparativa con otros métodos. A lo mejor la reducción de un poco electricidad o la obtención de la pulpa, que puede ser un poco más rápido. Ok, y la calidad de la pulpa como tal en color, sabor, ¿tiene ventajas? En respecto al color, sí, a este se le realizó también lo que es un análisis proximal. Y si hay un cambio de color muy drástico en las pulpas, como por ejemplo en la pulpa control se ve como más café, pero la pulpa T10 se ve más rojiza, como más pigmentada, ¿no? En la T15 sí se ve como esta tonalidad rojiza, pero es como menor la saturación. Y esto sí se ve, ¿no? Reflejado respecto al sabor. Ahí sí le debería la respuesta, ya que como tal no se ha realizado como un sensorial. Pero sí, respecto a a la vista, el cómo se ve el producto sí afecta, porque al menos las que fueron tratadas con Flash Vacuum tienen como colores más llamativos a la vista. Incluso, por ejemplo, T10 es menos húmeda, es más pulposa. Muy bien, Dani, pues muchas gracias. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta del público o de los que
están participando como parte del foro. Danitza, nada más una pregunta. Esta tecnología, obviamente, pues la aplicaste tú a este producto, pero ¿lo puedes aplicar a cualquiera o cada uno tendría sus particularidades? En mi caso, pues sí me tocó trabajar con este queso de pulpa, ¿no? Lo he visto más que lo usan como en frutas, como por ejemplo he visto de mango, aguacate, pero también me tocó ver en algunas lecturas que por ejemplo lo utilizan como en granos de café. Como que sí se puede ampliar este uso, no nada más, por ejemplo, a frutas o verduras. Sí se puede amplificar de que inclusive yo creo que con las cáscaras o en productos cárnicos, pero no hay tantas lecturas o bibliografías que lo mencionen. Pero sí es posible el utilizarlo en otros productos. No solo se limita a frutas. Muy bien, pues muy interesante, Dani, las aplicaciones y demás. Sobre todo, pues creo que sería un muy buen uso en donde se usa mucho esto de los purés de frutas y donde esperas que tengan la mejor calidad higiénica, funcional y demás es en los alimentos para bebés, ¿no? Entonces, pues creo que eh, seguirá avanzando y próximamente veremos en el mercado ya productos tratados bajo esta tecnología, ¿no? Como dices, el aguacate, pues es pionero en este tema ya comercial. De antemano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani, y felicidades porque, pues bueno, los ponentes de este foro 2025 son ganadores del Cucal, así que, pues doble felicitación. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, pues bueno, para nuestra segunda ponencia tenemos a la doctora Ofelia Araceli López Mejía, quien nos ayudará a presentar a nuestro siguiente ponente. Adelante, Ara. Sí, muchas gracias, Esme. Bueno, es un gusto para mí presentar la segunda ponencia que será presentada por Luis Armando Nájera Velasco. El nombre de esta ponencia es Detección de serogrupos enterohemorrágicos en cepas de Escherichia coli aisladas de carne cruda mediante PCR. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido a este foro y adelante. Puede compartir la presentación, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias por esta presentación. No sé si podrían confirmarme que se visualiza. Ya podemos ver la presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a cada una de las personas que escuchan en este foro. Como perfectamente comentó la doctora, voy a hacer presentación de este trabajo que se titula Detección de serogrupos endohemorrágicos en cepas de Escherichia coli aisladas de carnes crudas mediante PCR. Aquí este trabajo estuvo bajo la dirección de la directora de tesis Fanny Guadalupe Concha y su servidor hará presentación de este trabajo. Y para empezar vamos a hablar de los antecedentes de este tema que pueden rastrearse desde la parte de la inocuidad, que esta se puede definir como tal una característica esencial que garantiza que los alimentos son aptos para el consumo humano. Esto ha sido sumamente importante en el sentido del desarrollo de las sociedades humanas, gracias a que, gracias a ello, pues mucho del crecimiento poblacional, el crecimiento de ciudades y de las culturas se ha dado tal y como lo vemos en la actualidad. Ya en un contexto más actual, pues hemos visto de que la globalización y el crecimiento poblacional pues han generado una mayor demanda de alimentos. Esto ha venido también de la mano con el aumento exponencial en la urbanización
desde el siglo XX, y lo que vemos en muchas regiones, particularmente, por ejemplo, en Sudamérica, alrededor del 80% de los grupos de población, pues resultan ser urbanos. Y pues esto pues también ha traído consigo que esta mayor demanda de alimentos pues ha traído oportunidades en la cuestión de la implementación de nuevas tecnologías, la adopción de diferentes metodologías para aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, esto también ha traído consigo una dificultad, un nuevo desafío en cuanto a garantizar justamente esta inocuidad en los alimentos. Y esto también ha traído consigo la consecuencia de la aparición y la consecuente incidencia cada vez mayor de enfermedades diarreicas agudas, especialmente en países en vías de desarrollo como lo son México. Ya en un contexto pues, mundial, pues son la tercera mayor causa de muerte en infantes menores de 5 años, basado en una etiología infecciosa. Aquí, por ejemplo, no sé si se marca. Por ejemplo, tenemos aquí a las enfermedades respiratorias, que representan el 14.2%, la malaria, el 8.8%, y en tercer lugar, justamente la diarrea. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas en infantes a nivel mundial se dan. Y de este número, de los cuales son 443.832 son los que fallecen anualmente. Si bien es cierto que se ha visto una reducción dramática en la tasa de fallecimientos, especialmente en niños, aún sí que siguen existiendo áreas de oportunidad para seguir mejorando estas cifras y que de hecho, pues vemos que siguen aumentando incluso estos casos, empiezan a haber cada vez una mayor incidencia en brotes, incluso en países desarrollados. Y bueno, dentro de los patógenos que se encuentran en estas enfermedades diarreicas agudas, pues encontramos especialmente a los miembros de la familia Enterobacteriaceae, como pueden ser Salmonella, Shigella y la que nos compete el día de hoy, que es Escherichia coli, que también se ha escuchado mucho acerca de esta bacteria. Se habla mucho de que es un comensal, que también es un patógeno, entonces esto genera como algunas dudas al respecto, ¿no? Sin embargo, pues realmente es las dos cosas, en el sentido de que, pues, cuando se trata de algunas cepas que provienen de animales a los humanos, pues sí que pueden tener capacidades para generar enfermedad. Y esto pues realmente forma parte de la microbiota del tracto intestinal del ser humano y de otros animales, principalmente mamíferos y aves. Y la enfermedad se da cuando justamente una bacteria que está adaptada a, a cierto animal, digamos un bovino, por ejemplo, pasa directamente a los humanos. Ya describiendo parte de muchas de las características, pues vemos de que es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, no forma esporas y pueden ser móviles. Y dentro de estas E. colis que son patógenas, existe un grupo de 7, pero particularmente la Escherichia coli interhemorrágica es un patotipo que se caracteriza por la producción de citotoxinas denominadas toxinas Shiga, que particularmente en esta bacteria son de dos tipos, la STX1 y la STX2, perdón, que se codifican en profagus. Estas pues son la principal característica que tiene este patotipo, que en las manifestaciones clínicas que se dan en los pacientes son generalmente colitis hemorrágica y una condición muchísimo más grave que se le conoce como el síndrome urémico hemolítico,
que se manifiesta justamente en una triada clásica, que es lesión renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Justamente las toxinas Shiga son las principales responsables de esta condición que se llega a desarrollar en los pacientes. Y es particularmente relevante en niños menores de 5 años y adultos mayores, personas inmunocomprometidas, por supuesto, y mujeres embarazadas. Y generalmente se termina presentando daños en vasos sanguíneos, el riñón, sistema nervioso central, corazón, diferentes partes del organismo en el momento en el que la toxina logra diseminarse a través del cuerpo. Y bueno, una parte muy importante en cuanto a la detección justamente de este patotipo, perdón, es la serotipificación, ya que pues esto nos permite justamente clasificar a las cepas en grupos clonales, que se les denominan serogrupos y serotipos. Y esto es dado así en función de la presencia de antígenos de superficie que se presentan en la membrana externa de la Escherichia coli. Aquí pues existe una clasificación de alrededor de 186 serogrupos que existen. Sin embargo, hay uno que destaca particularmente, que es el de E. coli O157H7, que aquí este nombre particular define qué antígenos presenta. El antígeno O, que es el antígeno somático, que determina el serogrupo, y el antígeno flagelar, que en este caso es el H7. Ambos conforman lo que es la denominación de serotipo. Cuando se denomina únicamente el antígeno somático, se denomina serogrupo. Y bueno, hablamos de que es una de las más importantes del patotipo enterohemorrágico, porque ha estado fuertemente implicado en lo que son brotes epidémicos alrededor del mundo, especialmente en países desarrollados como son Estados Unidos, y uno más reciente que se llevó a cabo que ocurrió, perdón, en el año 2024, justamente en este país. Sin embargo, pues también hay otros serogrupos que también han estado muy implicados en brotes epidémicos como el O26, el O45, los 103, 111, 121 y O145, que ciertos estudios los determinan como que se han subestimado como patógenos también. De hecho, pues incluso otros países ya empiezan a incluirlos como de, de, de búsqueda en la parte de epidemiología. Y la manera en que se realiza esta serotipificación, que está basada en el esquema Kaufman and White, es a través de el uso de antisueros, que se le denomina como convencional, en el que se fundamenta básicamente en la reacción eh, de antígeno-anticuerpo. Y aquí pues lo que se produce es una reacción de aglutinación, que es lo que se observa en la imagen. Sin embargo, pues eh, al menos en el contexto de nuestro país, sí que se ha visto muy limitado el uso de la serotipificación. Y por eso es que, al menos en este estudio, optamos por una opción basada en PCR multiplex, que denominamos serotipificación molecular, que pues permite hacer la identificación múltiple de varios grupos, de, de varios grupos clonales para Escherichia coli. Y bueno, considerando pues parte de lo anterior, pues lo que es la serotipificación y lo que es la determinación del patotipo, pues sí que nos sirven para la parte de epidemiología, realmente conocer qué es lo que se cuenta, qué es lo que qué es lo que está circulando más que nada en cuanto a cepas y el riesgo que representan. Y dentro del contexto de nuestro país, pues realmente esta prevalencia ha sido muy poco estudiada, y en la literatura existen muy pocos informes sobre el serotipado de Escherichia coli,
Realmente los informes son bastante limitados, bastante contados, y solamente se han realizado en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en Sonora hay algunos casos, y por ejemplo, particularmente en el estado de Yucatán, que es el que nos compete, hay un antecedente gracias al estudio de Colorado en el año 2018, en el que se dio pues, constancia justamente de la presencia de E. coli O157 y E. coli O157H7 en Mérida, Yucatán. Este muestreo se realizó en mercados y supermercados de la ciudad, en la que se muestreó justamente carnes crudas, de las que pues se determinaron cerdo, pollo y res. Y de estas muestras pues se encontró justamente cepas pertenecientes a este serogrupo y serotipo, y se sugirió de que incluso podían haber otros serogrupos diferentes de O157 en las carnes crudas. Y de esta manera, pues, pasamos a lo que es el trabajo que realizamos, en el que nos planteamos los siguientes objetivos de investigación, que fueron identificar cepas de Escherichia coli enterohemorrágica aisladas de carnes crudas mediante la detección de genes STX1 y OSTX2 por PCR, y determinar la presencia de los serogrupos que han estado muy fuertemente implicados, los principales serogrupos no 157 en cepas de Escherichia coli enterohemorrágica mediante PCR. Y bueno, nuestra metodología, pues analizamos 200 cepas de Escherichia coli, justamente aisladas del estudio previo que mencionamos en el año 2018. Y las cepas que incluimos en el presente estudio corresponden a las que por serología no correspondían al serogrupo 157 y se encontraban conservadas en criopreservación. Hablamos de 5 etapas de esta metodología, que fueron la reactivación de las cepas y la evaluación de su pureza mediante pruebas bioquímicas. Una vez que confirmamos de que tenemos a E. coli como tal, pasamos a la obtención del material genético mediante la extracción del ADN basado en el protocolo modificado en McKinney. Una vez pasamos aquí a la búsqueda de STX1 y STX2, que fue a través de la amplificación de genes justamente de los que he mencionado, mediante la técnica de PCR, empleando el protocolo modificado de Vidal. La búsqueda de los serogrupos, los O26, O45, O103, O111, O121 y O145, en las cepas que se clasificaron como E. coli enterohemorrágicas mediante el protocolo de PCR de Iguchi y colaboradores. Y finalmente, la visualización de los ensayos de PCR mediante una electroforesis en gel de agarosa. Y bueno, como resultados tuvimos de que 9 de 200 cepas, o el 4.5%, amplificaron al menos uno o ambos genes STX. Y pues una de estas cepas fue positiva para STX1, 7 cepas fueron STX2, y únicamente una presentó ambos genes en la determinación. Y aquí vemos el gel en los que esperábamos el fragmento de STX1 con 348 pares de bases y el fragmento de STX2 con un tamaño de 584. Luego de Solo estas 9 tenemos 2 cepas minutos. sí, se identificó el serogrupo 103 con ambos genes justamente, y 2 cepas con el gen, como O111 con el gen STX2. Aquí podemos ver el gel con un fragmento de 716 para O103 y 451 pares de bases para O111. Y aquí vemos la relación justamente de las cepas que se determinaron como enterohemorrágicas, el serogrupo y el genotipo que presentaba cada una. Y aquí pues vemos que justamente la que era O103 presentaba ambos genes, las 211 únicamente presentaban STX2. Comparado con otros estudios, por ejemplo, Duke
y colaboradores en Vietnam informaron una prevalencia del 5.56%, bastante similar a lo que nosotros encontramos. Y aquí se determinaron justamente a E. coli O157, O26 y O111. Aquí estamos bastante similares con la cuestión del serogrupo O111. Sin embargo, nosotros no encontramos el serogrupo O26. Shen y colaboradores, en otro caso, pues informaron una prevalencia del 1.1%. Y aquí encontraron una distribución de serogrupos completamente diferente a lo que hemos visto, lo que se suele informar en cuanto a serogrupos a nivel mundial y lo que nosotros encontramos en cuanto a serogrupos en nuestro estudio. Y aquí, pues esto sí que nos da a entender de que hay una diversidad particular que se puede encontrar a nivel regional, ¿no? O incluso a nivel de ciudad. Y bueno, como conclusiones, identificamos 3 cepas de EEC correspondientes a 2 de los 6 serogrupos que teníamos de interés, validando justamente la hipótesis de la presencia de otros serogrupos productores de toxina Shiga, además de E. coli 157 en Mérida. Y bueno, como tal, pues sugerimos la creación de políticas de vigilancia epidemiológica más estrictas que integren no solamente a E. coli 157H7 como ya se tiene en la normativa mexicana. Además, la concientización de los consumidores sobre la inocuidad de alimentos mediante trabajos de divulgación. Y esto sería todo. Pues agradezco mucho al Comité de Someica por dar este espacio. Agradezco pues a los académicos del Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigaciones Regionales, a mi familia, a mis padres, a mi hermana, a mis compañeros de laboratorio y a los amigos que estuvieron muy involucrados en que esto haya sido posible. La verdad es que no les hago justicia a muchos de los que tengo que agradecer en esta diapositiva, pero la verdad es que de no ser por ellos, esto no habría sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Y bueno, no sé, podríamos dar tiempo para una pregunta porque ya tenemos la ponencia del siguiente trabajo. Si hay alguna pregunta, vamos a verificar en el chat si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos por acá una pregunta de la química Esmeralda. ¿Cuál es el serotipo que tuvo mayor prevalencia en las muestras que se analizaron? Muy bien. Pues al menos de las cepas que determinamos como E. coli enterohemorrágica, tuvimos que el serogrupo O111 es el que más estaba presente en este estudio. En el estudio anterior, pues sí que, pues como únicamente se estaba interesado en O157, pues solamente se determinó hasta ahí. Pero particularmente en estas que se determinaron como interhemorrágicas, el más prevalente era O111. Si consideramos de que el 6 cepas, pues realmente no se les determinó el serogrupo porque no pertenecían ni a O157 ni a las 6 que estudiamos, pues ahí sí que es una ventana de oportunidad para realmente identificar qué serogrupo es el más prevalente de los que no son O157. Muy bien, pues muchas gracias y muchas felicidades, ya que como se mencionó anteriormente, pues es de los trabajos que fueron premiados en el CUCAL 18. Muchísimas gracias y damos paso al siguiente moderador para que presente la ponencia que a continuación está ya por
por iniciar. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues nuestra siguiente ponencia se titula Implementación de buenas prácticas de manufactura en el beneficio de la producción de café en la Asociación CAFOA, municipio de Amatepec, Estado de México. Y nuestro ponente es José Alfredo Moreno Jiménez, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, José Alfredo, bienvenido. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Me dicen si me escuchan bien y si se ve mi pantalla bien. Te ve tu pantalla y te escuchamos bien y te vemos bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, como ya lo decía usted, el trabajo de investigación así lleva el nombre, implementación de buenas prácticas de manufactura en el proceso del beneficio de café en la Asociación CAFOA en Amatepec. Amatepec es un municipio del Estado de México situado aquí como a 4 horas de Toluca. Y bueno, soy el doctor José Alfredo Moreno Jiménez. Aquí yo hago mención también del equipo, que es un equipo de investigación de café, los que hemos participado en este trabajo de investigación, entre ellas 2 tesistas, Marisol Medina, Lilia Karen Navarro, y 2 doctores, el doctor Omar Roberto y el doctor Diego Girón. Todos somos parte del equipo y hay más integrantes del equipo por aquí. Bueno, como introducción tenemos que en Amatepec, ese municipio que les comento, hay alrededor de 230 productores que cultivan 338 hectáreas y que generan al año 393 toneladas. Eso, si lo vemos a una magnitud de lo que representamos a nivel nacional, andamos por ahí del 1% de la producción nacional. Pero si lo vemos en cuestión de lo que es algo palpable, de hablar de 393 toneladas de café, es un mundo de café, es un montón de café. Entonces, aparte tiene otra característica, que es un café de excelente calidad, que ahorita vamos a platicar más de eso también. Entonces, es poquito, pero muy bueno. La Asociación CAFOA transforma artesanalmente el grano. Es un proceso muy, muy artesanal. En la asociación precisamente se confinan de las de 35 fincas y aquí llega el café, donde hacen este proceso del beneficio. Detectamos allí en las visitas que empezamos a hacer, porque tenemos ya acercamiento y convenios con ellos, como Universidad Autónoma del Estado de México, vimos que había escasez de buenas prácticas de manufactura, lo que limitaba la calidad y la inocuidad. Y veíamos también que su implementación, en caso de hacerlo, que fue lo que hicimos, garantizaba la inocuidad alimentaria y el cumplimiento de estándares nacionales y también de estándares internacionales como es HACCP. Como justificación tenemos que este estudio fue relevante porque evidenció la adaptación de las buenas prácticas de manufactura, BPM, en los contextos rurales. Es decir, trabajar con la gente directamente en el campo, directamente en su lugar de origen, directamente donde están produciendo. Y que es un requisito indispensable para cumplir esa normativa 251 de la Secretaría de Salud para garantizar la inocuidad de los productos que ellos producen, que en este caso es el café. Y eso pues lleva a fortalecer su competitividad y su potencial de exportación. La Asociación CAFOA actualmente no exporta, pero hay otros productores cercanos que ya están haciendo ese proceso de exportación. El objetivo del estudio fue implementar las buenas prácticas de manufactura en el beneficio del café en esta asociación, CAFOA, mediante un diagnóstico, una capacitación, auditorías, para asegurar la inocuidad, cumplir con la normativa y mejorar su competitividad del producto. La metodología que utilizamos fue la siguiente. Primeramente hicimos un diagnóstico inicial, es decir, nos movimos el equipo de investigación hasta Amatepec y hicimos la aplicación de las listas de verificación de la norma 251. Lo hicimos en piso, hicimos entrevistas y hicimos un registro fotográfico. A eso le vamos a llamar el antes.
Y luego hicimos un diseño de un plan de implementación para adaptar manuales técnicos, para elaborar flujogramas, para elaborar formatos de control. Entre estos formatos de control, los operativos de limpieza, de mantenimiento, de temperaturas, de control de plagas. Después vino la etapa de implementación. Cabe señalar que 2 de nuestras tesistas se fueron inicialmente un mes durante sus vacaciones, se fueron un mes completito allá. Dentro de los convenios que hemos logrado con ellos fue que les dieron hospedaje y alimentación y cuidado a estas 2 niñas que se desplazaron para allá. Y entonces estuvieron un mes completo trabajando en todo esto, esos talleres con el personal de capacitación, elaborando procedimientos, haciendo limpieza, haciendo pintura, haciendo un manual de mantenimiento de los equipos, hablando de control de plagas y implementando control de plagas, ¿sí? Control de procesos críticos, en este caso el tostado del café, el almacenaje fue otro punto importante, y temas de señalamientos también. Y después de esto vino una evaluación de resultados, que va a ser el después, donde otra vez aplicamos la auditoría de buenas prácticas, aplicando otra vez la lista de verificación de la norma y viendo las mejoras para después documentar. Y finalmente, seguimiento al plan de mejora. Dentro de los resultados tenemos lo siguiente, que el primer diagnóstico que se hizo, se tenía una calificación del 38% de cumplimiento, y con la implementación mejoró significativamente, logrando un 85%. Esto en higiene, en control de operaciones, en registros, en mantenimiento de equipos, en almacenes, en servicios, y eso fue fortaleciendo la calidad y la inocuidad del café. Resaltando aquí que la meta es 95 y finalmente incluso poder llegar a un 100% de cumplimiento. Estos resultados los podemos ver, la misma norma te maneja por áreas, instalaciones, equipos y utensilios, higiene del personal, agua, control de plagas, almacenes, documentación y registros, manejo y disposición de residuos, servicios, mantenimiento y limpieza y envasado. Entonces, la gráfica de la izquierda muestra el antes, la gráfica de la derecha muestra el después. Esto está en porcentajes. Hay áreas donde pudimos avanzar muy rápido y hay otras áreas donde ha sido lento ese proceso, sobre todo las áreas que requieren inversión o un cambio de hacer algo más robusto que es donde cuesta cierto trabajo. Pero lo importante es que vamos avanzando y que ya estamos en un 85% de cumplimiento. Aquí algunos ejemplos de mejoras. Tenemos acá ejemplos de mantenimiento, de orden, de limpieza, de lavado de manos. Se trabajó muy fuerte con ellos, con el lavado de manos, con las instalaciones para el lavado de manos, para tener agua potable, jabón antibacterial, sanitizante, en fin. Aquí más ejemplos de mejoras del almacén. Se hicieron incluso ejercicios de 5 S para poder ordenar las áreas y quitar lo que no servía de sus almacenes, por ejemplo, de sus áreas productivas, implementando el uso de cofias, el uso de cubrebocas en algunas áreas, y pues ayudándoles incluso a pintar, a limpiar, a ordenar, ¿sí? Se trabajó fuerte con la capacitación, con la parte de almacenajes, con la parte de señalamientos. Se mandaron a hacer señalamientos de buenas prácticas y también algunos de seguridad. Aquí vemos la foto de la izquierda, es el horno. Vemos aquí parte del mantenimiento, parte del trabajo que se hizo con los operadores, y las de la derecha son limpieza y pintura de sus instalaciones. Esto trajo como mejora de inocuidad y calidad en control, en registros, en higiene, en conocimientos y capacidades del personal, garantizando la inocuidad del grano de café, fortaleciendo su competitividad y su potencial de exportación para estos productores y generando finalmente valor agregado. Algunas implicaciones prácticas para los productores es la mejora de sus procesos al aplicar esas buenas prácticas de manufactura, hacerlas un hábito
Esto es algo que es continuo, como en todos los sistemas de inocuidad alimentaria, es hacerlo un hábito de controlar plagas, de mantenimiento, de llevar registros, sobre todo también cumplimiento normativo de la norma que ya mencionaba, la 251 de la Secretaría de Salud, para asegurar la inocuidad y la calidad del café. Capacitación del personal, incremento en su competitividad y agregando, como ya decíamos, valor agregado. Recomendaciones técnicas que se hicieron, que se siguen trabajando con ellos, es controlar la higiene y la manipulación, seguir trabajando en instalaciones, asegurar el uso de agua potable, que ha sido uno de los puntos que ha costado más trabajo, porque es por ser un área rural. Implementar un programa escrito de limpieza y de desinfección, el mismo fortalecimiento del control de plagas, el programa escrito del proceso del beneficio, la fermentación controlada, el almacenamiento óptimo de grano, tanto antes de tostado como después de tostado, y el tema de documentación y de trazabilidad. El que empiecen a llevar lotes, registros, ha sido bien importante. Y como conclusiones tenemos pues que la adopción de las buenas prácticas de manufactura en Cafua eleva la calidad e inocuidad, mejora su competitividad y les establece las bases para cumplir estándares nacionales e internacionales, generándoles ese valor agregado al café de Amatepec aquí en el Estado de México. Como mensaje final para los productores es que el camino hacia la excelencia en la producción de café no termina en la cosecha, se consolida en el proceso del beneficio y en la calidad final que entregamos al mundo. Bueno, aquí está una foto del día que fue acá el evento en la Facultad de Químicas en el CUCAL. Y gracias. Bibliografía y mis datos por acá están. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Pues muy interesante el proceso. Y pues yo sí tengo una pregunta, mientras alguien más se anima a preguntar. ¿Cómo se ha sentido el personal de la asociación con el apoyo que ha recibido por parte de la institución? ¿Se han sentido satisfechos? Un poco estresantes porque luego somos bien apasionados a los que nos dedicamos a esto en el plan de acción. Pero sobre todo se han sentido apoyados. Antes de empezar con el proyecto, bueno, hemos hecho muchas visitas a Matepec y ellos han venido a nuestra facultad. En febrero de este año hicimos una cata de café. Incluso trajimos expertos, Q-graders, para que evaluaran sus cafés. Y trajimos cerca de 30 productores de Amatepec. Entonces eso los hace sentir parte del proceso, parte que son escuchados y que son apoyados. Entonces, cuando vamos nosotros, nos desplazamos hacia allá, hacemos los recorridos, dicen ellos, ya nos viene a regañar. Pero cuando les explicas el por qué, lo terminan entendiendo. De repente llegan a sentir cierta frustración cuando requieren dinero para hacer las mejoras, pero también se les explica que es un proceso que es paulatino, siempre y cuando siga avanzando, ¿no? Siga creciendo ese compromiso y esas mejoras que tienen que hacer. Entonces, cuando ven los beneficios es cuando se convencen. Pero sí, ha sido un tema interesante, pero ha sido de mucha colaboración con ellos y de hacerlos sentir parte importante, porque son los más importantes, ellos producen, ellos son los dueños de todo el proceso como tal. Muy bien. Y pues bueno, como comentas, es trabajo en equipo, ¿verdad? Es lo que Sí, les ha ayudado a que avancen. exactamente, sí, porque no es de una sola persona, es todo un equipo que estamos trabajando atrás de esto, para que esto sea posible. Ya llegó una pregunta de María de Los Ángeles, nos dice, muchas gracias por su ponencia. ¿Se han aplicado cuestionarios de adherencia a BPMs? Adherencia, no sé a qué se refiere a adherencia, no sé si se refiere a la guía de la norma, que es la que utilizamos.
Supongo que ha de ser la lista de verificación Y de si la es la norma. lista de verificación, sí, totalmente nos basamos en la lista de verificación de la norma 251 y es con la que vamos a aplicar con la que se hizo el diagnóstico inicial y con lo que se hizo el diagnóstico después de las mejoras con esa lista de verificación, pero totalmente alineado a la norma 251. Bueno, aquí agregó una vez capacitados, entonces supongo también que es un poco de verificar el conocimiento del personal una vez que ha sido capacitado en el tema, si saben qué son las buenas prácticas Sí, y cómo aplicarlas, ¿no? sí. Y que es algo continuo, porque es lo que decimos, siempre la gente va rotando, la gente va cambiando entre el nuevo, entonces es algo que no se debe perder nunca, ¿no? Y por eso el proceso de la mejora continua, el famoso planear, hacer, verificar y actuar del ciclo de la mejora continua. Muy bien. Pues muchas gracias, José Alfredo, por la participación y pues felicidades por estos proyectos que vale la pena desarrollarlos porque son en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y de productos mexicanos que sigan siendo cada vez mejores y mejor evaluados en el mundo, ¿no? Como Exactamente, bien señalaste al final. Bueno, pues exactamente. vamos a nuestra última ponencia del día de hoy. Hicimos un pequeño ajuste al programa porque una de nuestras Gracias. ponentes de la sesión de mañana, gracias José Alfredo, no podía asistir, así que la cambiamos para el día de hoy. Y pues la ponencia que vamos a tener a continuación es la de aplicación de Rhizopus oligosporus en la fermentación de una mezcla de frijoles pelón y semilla de calabaza para la obtención de un alimento funcional rico en proteína. Será expuesto por Silvana Osorio Di Gianluca, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Mérida, Unidad Experimental de la Universidad Marista de Mérida y la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Silvana, adelante si puedes compartir tu presentación. Hola, muy buenas noches. Voy a compartir la presentación. Solo para confirmar, si me pueden confirmar si ya se puede visualizar. Está cargando. Yo te aviso cuando ya, ya está, ya cargó. Ahora sí la puedes poner en presentación, con pantalla Perfecto. completa. Listo, Silvana, se ve muy bien. Adelante y te escuchamos bien. Muy buenas noches, ya buenas noches a todas y todos. Primero que nada, agradecer por la oportunidad de poder pues presentar nuevamente este trabajo ya a forma de ponencia, el cual, como ya comentaron, lleva por nombre aplicación de Rhizopus oligosporus en la fermentación de una mezcla de frijoles pelón y semilla de calabaza para la obtención de un alimento funcional rico en proteína. Y bueno, empezando un poco con los antecedentes, primero que nada, ¿qué es el tempe? El tempe es un alimento fermentado que tiene su origen en Indonesia. Se elabora principalmente con granos de soya y su elaboración se lleva a cabo mediante la fermentación en estado sólido por los hongos del género Rhizopus y ha sido objeto de varios estudios porque es un alimento con un alto contenido de proteína vegetal, tiene más del 15%. ¿Y cuál es el microorganismo que utilizamos? Es el Rhizopus oligosporus, que es un hongo filamentoso que tiene la clasificación de generalmente reconocido como seguro por la FDA, es decir, es un hongo comestible y pues es ampliamente reconocido por su uso en la fermentación de alimentos como el tempe. A grandes rasgos, el proceso de la elaboración de tempe pues, se basa en algunos pasos como el remojo de los granos, la cocción, dejar secar estos mismos granos, inocularlos con esporas de los hongos Rhizopus, colocarlos dentro de un material que pueda simular una atmósfera semiaeróbica, incubar el tempe en un rango de temperatura de 27 a 30 grados durante un tiempo de entre 30 a 48 horas. Y por último, envasarlos. Cabe mencionar que este proceso varía dependiendo del sustrato que se utilice.
Y bueno, un poco sobre el efecto que tiene este hongo, Rhizopus oligosporus, sobre la matriz alimentaria que nosotros le vayamos a proporcionar. El hongo, al colonizar el sustrato, lo que va a hacer es que va a liberar un amplio sistema enzimático, como proteasas, amilasas, lipasas, fitasas, entre otras, y más que nada van a ser un proceso al que en la literatura denominan como predigestión, que va a convertir todas estas macromoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos en moléculas de menor tamaño molecular, como péptidos y aminoácidos, azúcares simples, glicerol y ácidos grasos, y todo esto va a ocasionar pues un beneficio en la matriz alimentaria, ya que va a mejorar la digestibilidad y bioaccesibilidad de nutrientes, va a mejorar el perfil nutricional de los sustratos, también va a aumentar el contenido de compuestos bioactivos y por ende la actividad antioxidante, y también va a reducir el contenido de factores antinutricios. Y bueno, un poco sobre las características de las materias primas que voy a utilizar. El frijol espelón es un alimento que se utiliza mucho dentro de la gastronomía yucateca, en el famoso PIB se puede encontrar, y pues es cultivado principalmente en el sureste de México, es un producto de la milpa maya, tiene un aporte importante de proteínas, del aproximadamente el 23%, y pues actualmente se le considera como un ingrediente subutilizado, pero tiene un alto potencial para este tipo de productos como el tempe, ya que es una matriz que es afín al hongo Rhizopus. Y la otra materia prima que se va a utilizar también es la semilla de calabaza, la cucurbita argyrosperma, es una variedad regional de la península de Yucatán, representa aproximadamente el 3% de toda la calabaza, y pues también es un ingrediente que se utiliza mucho dentro de la gastronomía de la región. Tiene un aporte proteico entre el 25 y 37%, claramente dependiendo de la variedad, y también es una gran fuente de ácidos grasos esenciales, de zinc, de magnesio, de fenoles, fitoesteroles, y pues más que nada este alimento es valorado porque es un aceite, proporciona un aceite de gran calidad. Y bueno, un poco ya sobre el objetivo general de este trabajo, el cual es evaluar el efecto que tiene esta fermentación en estado sólido con Rhizopus oligosporus en las propiedades nutricionales, funcionales y de digestibilidad en mezclas de frijoles pelón y semilla de calabaza, con el fin de utilizar estas mezclas como bases para un alimento tipo tempe. Y bueno, más que nada la propuesta de hacer todo esto es que pues es el desarrollo de un alimento proteico similar a la carne, empleando insumos propios de la península de Yucatán y adaptando la estrategia de fermentación del tempe, que es un alimento del continente asiático, para estos sustratos que son locales. Ya pasando un poco a la estrategia general de trabajo, pues primero se hizo una revisión bibliográfica para ver qué matrices podíamos utilizar, ya definiendo que iban a ser semilla de calabaza y frijoles pelón, pues estas dos se obtuvieron en el centro de la ciudad de Mérida. Se definieron las proporciones de las mezclas, las cuales fueron 35, 65, 50, 50 y 65, 35 en relación frijoles, pelón, semilla de calabaza. Estas se prepararon, el frijol se coció durante 1 hora a entre 70 y 80 grados y la semilla de calabaza se remojó por 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente se inocularon con Rhizopus oligosporus, se dejaron fermentar por 96 horas en un rango de temperatura de 25 a 30 grados y ya teniendo estas mezclas fermentadas, se secaron a 45 grados por 48 horas, se molieron, se tamizaron y ya teniendo estas muestras se realizaron los análisis de proteínas por el método Dumas, la digestibilidad in vitro por el método de Infogest y la bioaccesibilidad por el método de Malaga. Para los compuestos bioactivos se realizó una extracción con metanol acidificado, se determinaron los compuestos fenólicos totales, el poder reductor y los flavonoides totales, y para el contenido de tanino se realizó con una extracción de agua caliente. Ya pasando a los resultados, pues un poco sobre
el efecto que tuvo la fermentación de este hongo sobre las mezclas. Aquí se evaluaron las mezclas fermentadas y las mezclas sin fermentar. Las barras azules representan a las mezclas fermentadas y las barras naranjas a las mezclas sin fermentar. Como podemos observar en los compuestos fenólicos, podemos ver que todas las proporciones tienen un aumento significativo de más del 70% respecto a sus controles, siendo la proporción 50-50 la que tuvo el mayor porcentaje de aumento y también el mayor valor numérico. En cuanto a los taninos totales, también todas las proporciones demostraron una reducción significativa de más del 80%, siendo la reducción más significativa en la proporción 65-35, es decir, la que tiene más frijoles pelón. En cuanto al poder reductor, podemos ver que también hubo un aumento significativo del más del 50% en las tres proporciones, siendo la proporción 35-65, que es la que tiene más calabaza, la que obtuvo el mayor valor numérico. Sin embargo, la que tuvo mayor porcentaje de aumento fue la 50-50. Y en cuanto a los flavonoides totales, pues todas tuvieron un aumento de más del 70%, y fue la proporción 50-50 la que tuvo el mayor valor numérico, y la que tuvo el mayor aumento fue la proporción con mayor porcentaje de semilla de calabaza. Pueden haber muchos mecanismos ligados a pues el aumento de estos contenidos, de estos compuestos bioactivos. Uno de ellos puede ser la acción enzimática, ya que al secretar amilasas, proteasas, glucosidasas, puede estar liberando estos compuestos bioactivos que se pueden encontrar ligados a otras moléculas de mayor tamaño. También la desintegración de la pared celular, ya que pues al descomponer la matriz de la pared celular vegetal de los sustratos, pues esta típicamente va a unir a los compuestos fenólicos, y ya al desintegrarla, pues puede ocasionar esta liberación. También puede estar implicada una biotransformación que está modificando la estructura de algunos de estos compuestos, generando metabolismos de mayor actividad antioxidante, y pues la misma reducción de taninos, que a pesar de que sí tienen actividad antioxidante, pues en exceso pueden reducir la absorción de nutrientes. Entonces, ya esta reducción, que se va a ver en la siguiente lámina, pues se puede estar dando por lo mismo, por una degradación enzimática, ya que Rhizopus está reportado que secretan tanasas, y esto va a romper los taninos hidrolizables en ácidos fenólicos más pequeños. También el micelio del hongo puede atrapar y retener estos taninos, inactivando su actividad. Y también el metabolismo del microorganismo puede utilizar estos fragmentos como fuente de energía, reduciendo aún más su concentración. Y bueno, pasando a los resultados de la digestibilidad y bioaccesibilidad proteica, podemos ver que también en la digestibilidad hubo un aumento significativo en comparación del control. A la digestibilidad nos vamos a estar refiriendo a la proporción de proteína que se transformó en el proceso de digestión y llegó a la fase intestinal. Podemos ver que todas tuvieron más de un 20% de aumento, siendo la proporción 50-50 la que tuvo mayor porcentaje de aumento, pero la proporción con mayor porcentaje de semilla de calabaza, la que tuvo mayor porcentaje numérico. Y en cuanto a la bioaccesibilidad, a esta nos vamos a referir ya a la fracción de proteínas, que es menor a 14 kilodaltones, que es accesible para absorción a través del epitelio del tracto gastrointestinal de manera pasiva. Todas las proporciones tuvieron más del 30% de aumento, y la que destaca en cuanto a valor numérico es la proporción 35-65. Sin embargo, la 50-50 es la que tuvo un mayor porcentaje de aumento. Y bueno, yendo a las razones por las que se pueden estar dando estos aumentos, también se le atribuye a la actividad enzimática, ya que pues las proteasas van a hidrolizar las proteínas en péptidos más pequeños y en aminoácidos libres, los cuales son más fácilmente digeribles. También la modificación de la matriz alimentaria, pues ya la degradación de estas paredes celulares va a exponer a las proteínas a la acción de las enzimas digestivas humanas.
También la presencia de la biomasa fúngica está relacionada a un 50% de proteína en base seca, y también se estima que el 5.9% del hongo representa biomasa fúngica, y por lo mismo también la reducción de factores antinutricios, pues es, como sabemos, los taninos y otros factores antinutricios como las fitasas, los fitatos forman compuestos insolubles con las proteínas, y pues su reducción hace que ya no se formen estos complejos y haya una mayor digestibilidad y bioaccesibilidad. Y bueno, para concluir, podemos ver que la fermentación de las mezclas de frijoles pelón y semilla de calabaza con Rhizopus oligosporus nos proporcionan un alimento con mayor digestibilidad y bioaccesibilidad proteica, mayor concentración de compuestos fenólicos y flavonoides, una actividad antioxidante potenciada y también la reducción de factores antinutricios como los taninos sin la pérdida de compuestos beneficiosos. Aquí son las referencias que utilicé para mi trabajo, algunas de ellas, y bueno, más que nada agradecer por su atención y también por apoyarme con el cambio de horario. Muchas gracias a ti, pues sí, con mucho gusto para facilitar, pues que nos puedan apoyar divulgando estas investigaciones tan interesantes. Y pues bueno, a mí la primera pregunta que me surge es, ¿qué tal sabe el producto? Sí, bueno, también tengo los datos del análisis sensorial, se los voy a dar de forma muy directa. De una escala de 9 puntos en aceptabilidad total, todas las proporciones están entre un 4.2, 4.5 en porcentaje, con un panel de 50 panelistas no entrenados, pero lo que hicimos para el análisis sensorial fue también colocar una muestra de tempe comercial de soya, y no hubo diferencia significativa entre las 4 muestras que se pusieron para el análisis sensorial. Entonces, sí, realmente yo puedo decir que estoy acostumbrada al sabor de este alimento, porque ya lo probé en soya, ya lo probé de 1000 maneras, pero en sí no tiene un sabor muy agradable, ya que la finalidad de este alimento es que no se coma solo, sino de que nosotros lo podamos utilizar como un sustituto de carne y ya pues condimentarlo, hacerle preparaciones, porque hay ya varias recetas que de hamburguesa de tempe, hasta hot dogs, o sea, cosas impresionantes, pero la idea no es utilizarlo por sí solo, sino de que sea un sustituto de carne. Oh, muy bien, pues sí, habrá que probar, porque yo es la primera vez que escucho de este producto y pues bueno, están tomando mucho auge, bueno, siguen siendo muy populares los productos fermentados, ¿no? Por todas las características funcionales que brindan. Bueno, nos escribe Virginia también, felicitaciones por los resultados del experimento y te pregunta, ¿nos puedes decir el costo del experimento? Bueno, en sí lo que nosotros hacemos en cuanto a las esporas, la verdad no sabría darles un precio fijo porque llevan años en el laboratorio de la Universidad Marista, que es donde yo he trabajado con este alimento desde que estoy en licenciatura, ya estoy terminando en posgrado, entonces ya llevo mis años, pero lo que nosotros hacemos para, digamos, aprovechar las esporas lo más que podamos es que las cultivamos en placas de agar dextrosa para que con un tantito de esporas podamos agarrar toda la placa, y con solo una placa ya podemos fermentar bastante alimento. En cuanto al frijol espelón, es un alimento que se da por temporadas. Por ejemplo, ahorita que es, bueno, recientemente en noviembre que fue Día de Muertos, acá se le dice Hanal Pishan, que se utiliza mucho este ingrediente para el pip. Sí es más fácil conseguirlo, pero cuando yo lo tuve que comprar, la verdad sí no tiene un precio tan accesible. Depende de la temporada, el frijol espelón. Y la semilla de calabaza, la verdad sí, por kilo está como a 400 pesos, entonces tampoco es un alimento muy económico que digamos, pero
digamos que los sustratos, pues por ser locales, valen mucho la pena. Claro. Y pues promover también, ¿verdad? El uso de estos productos regionales. eh, Vale mucho la pena, ¿no? Seguir trabajando con esos cultivos, que no se pierdan. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas, así que, pues Silvana, muchas gracias. Y con esta ponencia tan interesante y este producto tan interesante también para buscar probarlo, damos por terminada la sesión de hoy. Los esperamos el día de mañana, misma hora, para continuar con la presentación de trabajos que fueron ganadores del Cucal 18 y que nos aceptaron la invitación para divulgar sus trabajos y que, pues bueno, hacer accesible la información al público en general. Así que, pues muchas gracias a todos por visitarnos el día de hoy y nos vemos mañana. Los esperamos mañana para la sesión número 2 de 3. Que pasen buena noche todos. Hasta luego, Silvana. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches. Buenas noches, que tengan muy bonito día. Gracias, igual, Danitza. Buenas